Dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta aquí la palabra del Señor. El apóstol Pablo se dedicaba a escribir epístolas a las iglesias para enseñarles doctrina y para enseñarles dirección. La iglesia necesita dirección. Todos necesitamos dirección. Todos necesitamos saber hacia dónde vamos y qué pasos tenemos que tomar. Y el apóstol Pablo, ungido por el Espíritu Santo, se dedicó a mandar cartas, dándole instrucciones a las iglesias sobre qué tenían que hacer. La dirección es algo vital en la iglesia. Y en todos lados, ¿ustedes conocen alguna empresa que no tenga un director general que coordina en la sesión tal y cual y cual? No, hace falta dirección. ¿Ustedes conocen algún estado, algún gobierno que no tenga un presidente de gobierno, un consejo de ministros y un montón de gente debajo de ellos que estén haciendo tal o cual cosa? No, hace falta dirección. Amén. Aleluya. Y el apóstol Pablo se dedicó a dar esta dirección a la iglesia. Por cierto, la dirección que da el apóstol Pablo a la iglesia de aquel entonces te viene perfecta a ti ahora. Amén. Cualquier institución de este planeta necesita dirección, porque sin dirección no se llega a ningún lado. No podemos estar dando vueltas tumbos sin saber a dónde vamos. Tenemos que tener una ruta. ¿Ustedes se imaginan a alguien que va a la estación de trenes y dice, déme usted un billete? ¿Hacia dónde? Da igual. ¿Cómo? No, da igual. ¿Pero usted dónde va? No sé dónde voy. Usted me da un billete. Eso es más que pasa en películas raras. En la vida real eso no ocurre. Cuando alguien quiere ir a Madrid, paga el billete para Madrid, no para Málaga. Cada uno, según dónde va, tiene que enfocar todas sus acciones y todas sus cosas. Porque toda institución precisa dirección y obediencia. Amén. El apóstol Pablo mandaba cartas para que la gente lo obedeciera. La palabra de Dios está para que tú y yo la obedezcamos. Amén. Porque con dirección, pero sin obediencia, no vamos a ningún lado. Es preciso que la iglesia tenga disposición de obedecer a Dios. Hemos visto a Hudson Taylor, Dios le habla y la obediencia de él llegó a unos niveles de irse en Inglaterra hace 150 años más o menos, irse de la comodidad inglesa, que no tiene nada que ver con la comodidad que tenemos ahora, pero en aquel entonces era tremenda, a irse a China, a jugarse la vida, a pasar hambre, a coger hepatitis y sabe Dios cuántas cosas más. Hace falta obediencia. Me estaba contando Rafael de una misionera en Mozambique, ¿verdad?, que era multimillonaria en su país, en Estados Unidos. Renunció a todo. La desheredaron, se quedó sin nada porque se fue a Mozambique a predicar el evangelio y los padres no quieren saber nada. Me decía Rafael, esta mujer, el apellido de esta mujer es famoso en Estados Unidos. Y ella renunció a todo por irse en medio del África a Mozambique en unas circunstancias terribles a predicar el evangelio. Y me cuenta que ha habido unas inundaciones y que él tiene fotos de cómo estaban las casas antes y cómo ahora no hay nada. Todo se lo ha llevado el agua. Y ahí está esta mujer trabajando, sirviendo a Dios. Obediencia. Solamente gente que entiende en el reino de Dios pueden llegar a estos niveles. Amén. Los demás nos quejamos porque estamos en la iglesia sin aire acondicionado
o porque el pastor me dijo, o porque el hermano no me saludó, y tonterías de esas. Eso son los demás. La gente que entiende en el reino lo ven de otra manera. Amén. Y fíjate cómo este hombre, Hudson Taylor, por eso lo he puesto un poco como introducción, para que veáis que hay gente que son capaces de llegar mucho más allá de lo que tú y yo nunca nos planteamos. Y tenemos que abrir un poco nuestra mente. No estoy diciendo que te vayas a China, pero sí que aquí, en España, tú puedes servir al Señor con un compromiso mucho más alto. Amén. Y puedes hacer más para el Señor. Y este hombre tomó la revolucionaria decisión de vestirse como los chinos y dejarse la coleta de mandarín. Él se afeitaba la cabeza y se dejaba el pelo aquí, la coleta, ¿sí? Tipo mandarín. Y la ropa de mandarín y demás. Eso fue un poco chocante, ¿verdad? Fue un poco chocante para la cultura de aquel entonces. Pero él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar almas. Tenemos que adaptarnos a la gente con las que tenemos. Ahora, adaptarte a la gente con las que tienes quiere decir pagar un precio, no pecar. Yo he conocido hermanos que iban a la discoteca para evangelizar. Hay que hacerse griego a los griegos y judío a los judíos. Ya. No. Somos nación diferente. Podemos adaptarnos y esforzarnos en ciertas áreas, pero otras, los hijos de Dios, no podemos entrar ni salir. Somos nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y el apóstol Pablo dice, ¿y por qué hablo de la inmersión? Porque el apóstol Pablo también hizo algo parecido. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Ahí está la inmersión. Pablo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Cambió su nombre. Estaba con romanos, estaba con griegos, estaba con gente que no hablaban hebreo. Pues me cambio el nombre. Se adaptó. Él entendió el principio de meterse en el ambiente. Si me tengo que cambiar el nombre, me cambio el nombre, da igual. Y sigue diciendo, siervo de Jesucristo. Aleluya. Tantas veces he predicado de la palabra siervo y no sé si alguna vez he conseguido mostrar la dimensión de lo que significa ser siervo de Dios. No sé si alguna vez lo he conseguido. Porque no admitimos amonestación ni dirección de nadie. Porque no somos siervos, somos dueños de nuestras vidas. Soy el capitán de mi vida. Hay un poema que decía eso, ¿verdad? Capitán, capitán. Oh, capitán, capitán. El club de los poetas muertos. Y yo tengo que hacer mi vida y nadie me tiene que decir lo que debo ser ni lo que debo hacer. Se nos enseña desde pequeñito. No, el que decida. No, yo no le predico el evangelio. Cuando tenga 15 años que él decida. Pero ahí le deja que coma toda la basura del mundo. Lo que vimos el domingo pasado. Si tú no evangelizas a tu hijo, Satanás lo va a evangelizar, ¿eh? Hace unos años escuché una cosa, me lo dijeron, que me resultó chocante. Ahora se enseña en las escuelas. Iba un niño chiquitito, un bebé, y los padres iban con él y preguntan, ¿qué es niño o niña? ¿Sabe lo que dijo? Hace unos años que yo digo, ¿pero qué dice esto? Ahora se enseña en las escuelas. No lo sé, cuando sea grande que él decida. Eso lo dieron. Estoy hablando hace 5 o 6 años, pero es cosa más rara. Ahora se enseña en las escuelas. Soy capitán de mi vida, yo decido qué voy a hacer, decido qué sexo voy a tener, decido dónde voy a ir. Yo soy el dueño de mi vida. Nadie quiere ser siervo, todos quieren ser jefes, capitanes, mandar. Y llega el apóstol Pablo y dice, shh, cambia el chip. Capitán 1, Jesucristo. Siervo de Jesucristo, los demás siervos todos. ¿Qué me dice? Siervo de Jesucristo. No mando yo, manda Jesús. No decido yo, es Dios el que decide por mí.
Yo no tengo planes, yo sigo los planes de Dios en mi vida. Conversión, escúchame bien, escúchame bien. Conversión significa dejar tus planes y aceptar los de Dios. ¿Te enteraste? Conversión no es venir a la iglesia, que por supuesto que vas a venir si estás convertido. Conversión genuina significa dejar tus planes y aceptar los de Dios. ¿Te gusten o no te gusten? Al final te van a gustar porque Dios siempre tiene planes buenos para nosotros, pero al principio puede ser que no te guste. Yo no quería ser pastor. Y Dios me metió en otra dimensión. Yo enseñaba, la gente crecían y maduraban, predicaba y no se convertía a nadie. Podía haber seguido insistiendo en hacer lo que yo quería y hubiese arruinado mi vida, pero empecé a orar y bueno, y Dios empezó a mostrarme, no, hijo, no es lo que tú quieres, no es lo que te gusta, es lo que yo quiero que tú hagas. Bueno, uno tiene que entender que el jefe es el Señor y que tú eres el siervo y tiene que estar al servicio de Dios. Es lo primero que hizo el apóstol Pablo cuando se convirtió. Por eso es capaz de escribir eso. Se cae en el camino de Damasco, se cae al suelo, se queda ciego. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? Se acababa de caer. No sé si estaba convertido. Bueno, sí sé que estaba convertido, porque alguien que dice eso es que está convertido. Se acababa de convertir. La primera experiencia, escucha al Señor diciendo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Saulo, Saulo. El Señor le llamó por su nombre. Él luego se cambia para llegar a griegos, romanos y demás. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él levantó el puño. Dios, me has dejado ciego. Y no, yo quiero ir a Damasco, que quiero ir a Damasco, pero yo quiero hacer esto. Dijo eso. No, dijo, Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Se convirtió. No, yo voy a la iglesia, pero yo hago esto y esto y esto y esto y esto y esto. Conviértete. A mí que nadie me diga, conviértete. Conviértete. Yuhu. Sí, la Biblia dice que no podemos hacer esto y esto, pero ya, yo luego pido perdón al Señor y ya está. Conviértete. Primero, siervo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Primero siervo, luego llamado. No al revés, no al revés. Cuando tú ya tienes un corazón de siervo, cuando estás convertido, es cuando Dios te llama. Dios no llama a gente que hace lo que les da la gana. Dios llama a gente que entienden que son siervos de Jesucristo. Amén. Dios le llama a ser apóstol porque ya había decidido obedecerle. Por eso Dios lo llama a ser apóstol. Si quiere que Dios te llame, ¿para qué le sirva? Primero, conviértete en siervo de Dios. Y luego ya los demás cosas irán viniendo. Amén. Primero, conviértete en siervo de Dios y luego Dios te va a llamar. Es triste ver a gente que lo único que quieren es destacar, ser reconocido, ser famoso y se colocan en la posición sin ser siervos. Es triste. Y además te digo una cosa, tarde o temprano se les ve el plumero. Porque hay cosas que se pueden disimular durante un tiempo, pero no indefinidamente. Tarde o temprano todo sale. Todo sale. El problema es que en ese periodo hacen daño a gente. Pablo, inmersión, siervo, conversión de Jesucristo, el jefe es Él, llamado, Dios lo llama ¿a qué? Porque Dios siempre llama a algo, llamado a ser apóstol. Apóstol significa enviado, el que va a otros a darle un mensaje, eso significa apóstol. Luego se ha convertido en un cargo religioso, el apóstol, que algunos no son apóstol, tienen apostolitis, pero ese es otro problema.
Otro problema, tienen que ir a orar y que Dios les sane de la apostolitis. Me llamó esta semana un pastor de Costa Rica y que voy a ir para España, no sé qué, no sé cuánto. Bien, voy a ir a la iglesia. Estupendo, bienvenido. Hay problemas económicos y he dejado a mi esposa de pastores. Yo voy a estar unos 3-4 meses ahí y quiero asistir a su iglesia. Estupendo. Muy bien, estupendo. Usted será bienvenido. Qué bien. Yo tengo mucha relación con Costa Rica. Y dice, sí. Y hablé del pastor José Luis Soto. Claro. Yo lo conozco. Él a mí no, pero yo a él sí. Digo, claro. Él es muy conocido allí y es normal. Y yo cada vez que voy a Costa Rica voy a casa de José Antonio Porra, el pastor José Antonio Porra. Él me atiende en su casa. Y demás, hombre, claro, porque me dijo que era de la zona de San Carlos. Era de San Carlos. En San Carlos está Aguasarca es donde vive este pastor. Y yo voy allí, estoy con él y demás, José Antonio Porra. Y dice, sí, el apóstol. Me dice. Y yo me reí. Él me escuchó, se rió también. Y le digo, sí. Y me hizo gracia, porque si he conocido a alguien más anti-apostolitis, es el pastor José Antonio Porra. Un hombre honrado, sincero, honesto, un hombre que no quiere cargo, un hombre que solamente quiere servir a Dios. Por eso me reí, porque si lo dice de otro, digo, bueno, él se va de apóstol por la vida. Pero de José Antonio, que es lo más humilde que hay en este planeta, un hombre de Dios tremendo, que no tiene una casa, aquello es un hotel. Uno va y es raro cuando no tiene 5 o 6 personas metidos allí en el salón de su casa comiendo. Viene gente de todos lados. Yo estaba allí en su casa y llegó un señor y dice, me lo presenta, mira, él, no sé qué me dijo, no me acuerdo el nombre. Dios lo utiliza en profecías y demás, un profeta reconocido en Costa Rica. Bien, vale. Y dice, tengo una palabra de Dios para usted. Y me dio una palabra y en medio el hombre. Pero igual está don Mercedes. Es un hombre, pero se llama Mercedes. 80 y tantos años. Lo tiene allí trabajando porque él quiere trabajar. Él quiere trabajar allí y le pagan un sueldo allí. Él va y le paga. Un hombre desahuciado de la sociedad, delincuente, había estado en la cárcel yo que sé cuántas veces. Llegó a esa iglesia, lo atendieron, lo acogieron, lo bendijeron. Tanto que lo metía en su casa. A un delincuente. Y este hombre, don Mercedes, ¿tiene cuántos hijos tiene don Mercedes? Como 20. De 25 mujeres. Yo qué sé. Todo lo que hable de este hombre, no hay por dónde pillarlo, hasta que llegó a Cristo. Y este hombre nos ha contado llorando. Yo era muy malo, yo hacía esto y esto. Solamente es Cristo. Y este matrimonio que me acogió con los brazos abiertos. Ese es José Antonio Porra. Cuando me dijo el apóstol, yo me reí. Ya. Si fuera de apóstol no sería tan excelente. Él está en otra dimensión, mucho más profunda. Entonces, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Gente que vamos a tener una misión. Si tú no tenías ninguna misión antes, el día que te conviertes ya tienes una misión. Ya entras en el ministerio apostólico, no a nivel de cargo, no. Pero ya eres una persona encomendado por Dios para hacer algo. Primero, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura. Ya tienes una encomienda, ya tienes una dirección de Dios. Luego, métete en mi palabra, Dios va diciendo, se llena del Espíritu Santo, muévete en el poder de los dones del Espíritu Santo. La plenitud de Dios en tu vida, Dios se va moviendo y te va dando un encargo, una tarea a nivel personal y a nivel espiritual y a nivel de la gente que te rodea. Amén. Así que una persona que se convierte en cierto aspecto es un apóstol. Dile a que está al lado, qué bueno estar al lado de un apóstol. Claro, tienes un mandato de Dios, tienes una encomienda de Dios. Dios te envía a los impíos. Eres un apóstol. Bueno, igual alguien me araña por decir estas cosas. Pablo,
Inmersión, siervo, conversión de Jesucristo, reconocer quién es el Señor, llamado a ser apóstol, porque Dios llama después de que la gente son siervos, a ser apóstol con una misión apartado para el Evangelio de Dios. Dios nos llama para que nos apartemos para Él. ¡Yujú! No te disperses, céntrate en lo importante. Iba con el coche por la C30, voy detrás de una furgoneta y la furgoneta tenía un cartelito que me hizo muchas gracias. Ponía: naciste para ser feliz, no te distraigas. Me hizo gracia. Esto hace ya unos pocos de años. Naciste para ser feliz, no te distraigas. Naciste para ser siervo de Dios, no te distraigas. Naciste para hacer un trabajo, no te distraigas. No te distraigas, no te disperses. Céntrate en lo que tienes que centrarte. ¿Que mucho abarca? Poco aprieta, dice el refrán. ¿Hay alguien que le guste el tiro con arco? Nadie, ¿verdad? Bueno, yo puedo practicar durante mucho tiempo con el arco y la flecha con una diana. ¿Es correcto? Y ser un buen tirador. Puedo llegar, ya no. Pero si hubiese empezado de joven, podía ser un gran tirador de tiro con arco. Pero si yo quiero clavar la flecha en la diana, la flecha tiene que tener punta, no una bola redonda. Porque si le pongo una bola redonda, aunque dé en el centro, en el punto rojo del centro, va a dar y se va a caer, no se va a clavar. Porque se va a dispersar la fuerza y no va a estar centrada en un punto capaz de entrar. La punta de la flecha es el sitio donde se centra toda la fuerza y consigue penetrar. Pero si le pongo una pelota, da y cae, nunca va a clavarse en la diana. No te disperses, centra toda tu fuerza en un punto, centra toda tu fuerza en el lugar en el cual Dios te puso. No dejes que el diablo te entretenga con historias y con cuentas y con cuentos. Céntrate en lo de Dios. Amén. He conocido tanta gente llamadas por Dios, que estaban dispuestos a hacer todo para Dios, pero empezaron a dispersarse. El diablo siempre te va a mandar cosas para que te disperses, ¿eh? Las tiene así las tiene. Y quedaron en nada. El trabajo. ¿Estoy diciendo que no tenemos que trabajar? No. Mucho y demás ser gente honrada, honesta en nuestro trabajo. Porque eso también es una forma de concentrarse en el reino de Dios. Siendo gente honrada y honestas en el trabajo. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que tú hagas lo que tienes que hacer, pero centrándote en aquello a lo que Dios te dice que te centre. Amén. La dispersión es una de las mayores causas de fracaso en la vida cristiana también. Somos apartados para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El día que Dios te llamó, te apartó, te retiró, te puso en una esquina para que hiciera algo completamente diferente a lo que hacías ahora, pero ahí te puso y para que te centraras en eso. Amén. Así que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Y cómo es este evangelio? Era el evangelio que él había prometido antes por sus profetas. Hermano, Dios no improvisa. Dios tiene un plan. Mucho tiempo antes de que Jesús naciera, ya los profetas estaban diciendo que viene el Mesías, que viene el Mesías, que viene el Mesías, viene a salvar a la gente, viene a salvar al mundo, viene el Mesías. Algunos judíos se enteraron, los apóstoles y demás, otros no se enteraron de nada. Y llegaron a gritar: crucifícale, crucifícale. Pero todos habían recibido el mensaje de los profetas diciendo: va a venir un Salvador a esta tierra. Amén. Dios no improvisa
y lo profetizó a través de los profetas. Había sido prometido antes por su profeta en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el Evangelio es sobre Cristo, sobre la persona de Jesús. El Evangelio es sobre Jesús. El Evangelio no es sobre el dinero que tú vas a tener en el banco si haces tal o cual cosa y aprietas tal o cual botón. El Evangelio es sobre Jesús. Amén. Que luego se desprenden muchas bendiciones. Amén. Pero todas son añadiduras, son secundarias. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No busque las añadiduras, busca a Jesús y su reino, y los demás ya vendrán y las añadiduras te seguirán. Cuando la iglesia pierde el enfoque y busca las añadiduras, no está centrada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está en otro Evangelio? No, en el del Señor Jesucristo. Pero si la iglesia se enfoca en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, empiezan a pasar cosas increíbles, milagros impresionantes, provisión de Dios para una cosa y para la otra, y tú ni siquiera sabes, pero viene. Yo le comentaba ayer hemos tenido esta semana en casa a Isaías, el hijo de los antiguos pastores de Ávila. Está dando una huerta por aquí. Y bueno, ayer vino a la película. Los que estuvieron en la película igual lo pudieron conocer. Un chiquillo de 21 años, muy lindo, muy especial. Y yo le decía, mire, hijo, yo antes era un pastor orquesta. Yo tenía que saber de todo. Yo llegaba a dirigir la alabanza. Si no se lleven las manos a la cabeza, pero he llegado a hacerlo. He hecho folletos, he hecho discipulado, ahí están escritos. Prácticamente la página web, yo hacía la página web, me la hizo un hermano, pero me dio un programa y yo me metía y yo hacía las predicaciones, hacía de todo. Hasta que Dios me dijo, desarrolla tu fe. Hace tiempo que yo hago menos que antes, pero proyecto la fe y Dios manda gente que lo hace mejor que yo. Este ministerio está sustentado por fe. Yo lanzo la fe, y si necesitamos a alguien que haga tal cosa, Dios va a mandarlo. No sé si captan la cosa. Entra Israel. Manera. Es el hijo del pastor de Londres. Do you speak English? I am fine. Como decía aquel, do you speak English? If. Bueno, qué bueno tenerte aquí. Hermano, me fui, ¿dónde estaba? Tú tienes que proyectar la fe. Tú tienes que pasar de la dimensión de lo natural a la dimensión de lo espiritual. Tienes que entender que tu vivencia no tiene que estar marcada por tus circunstancias, o que tus creencias no deben estar dirigidas por tus circunstancias. No sé si captan el tema. Sino que las circunstancias sean dirigidas por tus creencias. Tu fe tiene que alterar el mundo que te rodea. No sé si lo captan. Cuando tú entras en esa dimensión de fe, empiezas a tomar las bendiciones del cielo y vienen. Y tú no sabes cómo, pero tú sabes que Dios lo está haciendo. Es entrar en otro nivel. Dios me llevó a ese nivel y yo di gracias a Dios, porque no paro de ver milagros. Milagros convertidos en seres humanos que llegan a la iglesia. Pues yo sabía hacer esto y no sé qué. ¿Quieres hacerlo? Sí, yo lo quiero hacer. Yo sé hacer. Hazlo. Y Dios está desarrollando el ministerio. Desde la plataforma de la fe, Dios empieza a mandar lo que necesitamos. Así que si tú estás aquí es porque Dios te trajo para algo. Amén. Dile a que está al lado, no está para calentar la silla. Hay propósito.
Ay. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Fíjate tú la cuña teológica que está metiendo aquí el apóstol Pablo. Era hombre, pero que fue declarado hijo de Dios, pero era Dios. Fíjate qué cuña teológica está aquí metiendo, como el que no quiere la cosa, saludando. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Y digo, pumba, pumba, pumba. Cada palabra un cañonazo. Hijo de Dios con poder, no de cualquier manera, sino con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Es sobre Jesús, nacido del linaje de David, número 1, número 2, es hijo de Dios y además resucitó de los muertos. No seguimos a cualquiera. Jesús resucitó. Amén. Y sigue diciendo el apóstol, versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Qué recibimos? La gracia. ¿Qué significa la gracia? El perdón. La misericordia que tú no te mereces, pero sin embargo Dios te lo da. Eso es la gracia. Tú merecías ir al infierno, pero por gracia Dios cambió la dirección de tu eternidad y te mandó al cielo. Es gracia. Hay gente que me dicen, pero si yo no robo, yo no mato, yo no sé qué, yo voy al cielo. Tenemos que entender que en el cielo no hay nadie bueno. Hay pecadores limpiados por la sangre de Jesús, como tú y como yo. Amén. Por buenas obras no se salva nadie. Es solamente la misericordia de Dios. Supongamos que Dios te diera, voy a ser bruto, porque cuando un andaluz quiere ser bruto, es bruto y exagerado. Supongamos que Dios te diera 10.000 millones de años por cada buena obra que tú hagas. 10.000 millones de años. ¿Por qué 10.000 millones de años? 10.000 millones de millones de millones de millones de siglos por cada buena obra. Supongamos que tú eres un fenómeno y que eres capaz de hacer una buena obra cada minuto, hasta durmiendo hace buenas obras. Supongamos que tú entiendes que tienes que hacer buenas obras desde que tienes 10 años y empiezas ahí, y que Dios te da 105 años de vida y tú haces una buena obra cada minuto, te da todos esos millones y millones y millones y millones de siglos por cada buena obra. Te puedo asegurar que un día se te acaba. No es por obra, es por la misericordia. La vida eterna es por la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Tú no puedes comprar la salvación, solamente Dios te lo regala. Es que el evangelio es por gracia. Tú te merecías ir al infierno, pero Dios en su misericordia te rescató, mandando a Jesús, que murió en la cruz del Calvario para salvarte de tu pecado. Es pura gracia. Aquí ninguno merecemos estar. Si estamos es porque Dios en su misericordia nos salvó. Ese es el evangelio. Es para estar de rodillas llorando y dándole gracias a Dios toda la vida, toda la eternidad. Si solamente pudiéramos hacer eso, toda la eternidad en el cielo sería suficiente. Llorar y decir, Señor, gracias por salvarme, gracias por salvarme, gracias. Pasa que Dios allí también tiene planes. No mirar las nubes así, con unas alitas, con carabobo. No, tiene planes. Ya los veremos. Amén. Versículo 5, por quien recibimos la gracia, ¿y qué más? Y el apostolado, el trabajo, el encargo, el mandamiento, la dirección, las cosas que tenemos que hacer. Dios mío, es que hasta lo que tienes que hacer tiene que venir de lo alto. Bah. Y sigue diciendo el apóstol, ¿para qué es el evangelio? Y volvemos al principio, al versículo 1, Pablo, siervo. Volvemos al principio, esto es un bucle, se repite. Para la
obediencia a la fe. ¿Para qué Dios te salvó? Para que obedeciera. Para la obediencia a la fe. En todas las naciones, por amor a su nombre. Dios nos manda a predicar el evangelio a todas las criaturas, a todas las naciones. Así que si Dios te trajo de cualquier lado, Dios no te trajo a ganar dinero. Dios te trajo a que predicaras el evangelio, hicieras una obra de apostolado aquí en Sevilla, o donde Dios te haya puesto. No sé si lo entiendes. Tú no estás aquí de paso. Tú tienes una misión que hacer en esta tierra. Aleluya. Y Dios luego te bendice y a lo mejor acabas aprendiendo a leer y a escribir. Aleluya. Leonarda. Te he dicho bien, Leonarda, ¿eh? Tarde, pero me lo aprendo. Me aprendo el nombre cuando se va. Y luego Dios añade cosas. Está bien, está bueno. A mí que me dé muchas añadiduras, no me voy a quejar por ninguna. Pero la meta es que entendamos que tenemos que servir a Dios. Amén. Que somos sus siervos y que estamos para la obediencia a la fe que Dios nos ha dado y que es para donde Dios nos lleve. Y sigue diciendo, entre los cuales estáis también vosotros. Tú estás ahí. Tú estás ahí. El apóstol Pablo no te predicó, porque el apóstol Pablo lleva 2000 años muerto. Pero alguien heredero del mensaje del apóstol Pablo te predicó. Y tú formas parte de este grupo de gente, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser, ¿de quién? ¿De quién eres? ¿Quién es tu dueño? ¿A quién perteneces? ¿Entiendes ahora? Cuando te pase una desgracia, dile, Señor, tú sabes, soy tuyo. Cuando tengas un problema, dile, Señor, acabas de tener un problema. ¿Por qué es tu problema? Porque yo soy tuyo. Gasta en la cosa. Cada vez que tú tienes un problema, Dios tiene un problema. Así que ¿por qué te preocupa? Deja que Dios actúe. Amén. Siempre y cuando obedezcas a Dios. Claro, y que hay gente que van haciendo lo que les da la gana. Ahora estoy aquí, ahora ayer, no sé qué, no sé cuánto. Y luego quieren que Dios los bendiga. Vuelvo a recordar el caso de Luis y Luyané. Me vienen a ver hasta aquí de agobio económico. Les sale un trabajo en Canadá City. Allí con todos los árboles, todos los tronquitos, todos los osos polares, todas las cosas que hay en Canadá. Dicen que es un país precioso. Me sale un trabajo allí y me vienen los dos destrozados. Nos vamos a Canadá. Y yo les dije, quédense, Dios tiene planes para ustedes aquí. Y Luyané me cuenta que se fue diciendo, es que el pastor no sabe el problemón que tengo. Claro, como él no está pasando por eso. Ella es que es muy honesta, muy sincera y cuenta las cosas así. Pero el marido le dice, el pastor ha dicho eso y nos quedamos. Ejerció de cabeza el hombre. Los dos tienen trabajo ahora. Tan estupendo, su situación ha cambiado. Dios bendice a aquellos que obedecen. Es que queremos hacer lo que nos dé la gana y encima que Dios nos bendiga. No, hombre. Pagaron el precio y ahora cobra la recompensa. La gracia barata no existe. Jesús tuvo que morir para salvarnos y nosotros tenemos que pagar precio de obediencia a la fe en Dios.
Y a veces en esos momentos uno no entiende. Y qué fácil es decir, bye bye, Fräulein, me voy, adiós, 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 adiós. El pastor no entiende. Y te digo la verdad, hay muchas cosas que yo no entiendo. Si ustedes supieran la lista de cosas que tengo apuntadas, bueno, aquí, ¿no? Para cuando vaya al cielo preguntarle a Dios, Señor, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué te cargaste a toda la humanidad con el diluvio? Bueno, eso sí lo sé, ya Dios me lo ha mostrado. Pero hay otras cosas. Hay otras cosas. La gente dice, ay, Dios es malo, se cargó a todo el mundo menos a Noé. Claro, a Noé y la familia. Y Dios no es malo. Dios que ve más allá de lo que vemos nosotros. Jesús fue a predicarle a los espíritus encarcelados, los que habían muerto en el diluvio, allá después de muerto. Hay un propósito en todo. Y Dios sabe. Amén. Dios sabe. Muy bien. Y acaba diciéndole, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia, esa misericordia que no se merece, y paz. Este pasaje está escrito en griego y en el original pone la palabra paz e Irene. Así que cuando conozcas a alguien que se llama Irene, en griego significa paz. Pero es una traducción de otra palabra hebrea. Pablo era hebreo y es la palabra shalom. La palabra shalom no es paz como tú y yo lo entendemos. La palabra shalom es la paz completa que solamente Dios puede dar. La paz perfecta. Amén. El apóstol Pablo en otra parte, en Filipenses capítulo 4 versículo 7, describe muy bien en qué consiste el shalom de Dios. Y Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no hay quien la entienda, no hay ninguna paz igual que ella, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este es el shalom de Dios. Tú no sabes por qué tendrías que estar pegándote cabezazo contra la pared y estás tan tranquilo. Tú no sabes por qué, pero ¿qué pasó? El shalom de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Solamente viene de ahí arriba. Guarda los corazones y guarda los pensamientos. Guarda los corazones de levantar el puño a Dios y guarda los pensamientos de pensar cosas que no hay que pensar. Ese es el shalom de Dios. Es la paz que se recibe cuando alguien tiene a Jesús en su corazón. Es ese descanso. Me acuerdo hace tiempo, después de venir a la iglesia y convertirme, que venía un hermano un poco atarantaete, el pobre. Y me decía, qué bueno verte en la iglesia. Digo, y me decía, ¿tienes paz? ¿Tienes paz? Digo, sí, tengo. Y ahí se quedaba. Y luego otro día, ¿tú tienes la paz? ¿Tienes la paz? Digo, sí. Y el hombre estaba con ese mantra, estaba ahí con esa cosa, con esa idea fija. ¿Tienes la paz? Todo el mundo le preguntaba, ¿tienes la paz? ¿Tienes la paz? Ya digo que estaba el hombre un poquito así rarillo. ¿Tienes la paz? ¿Tienes la paz? Pero qué importante entender que cuando llega el Evangelio viene con esa paz. ¿Vieron el vídeo de esa gente que los yihadistas mataron en Egipto a orillas del Mediterráneo? ¿Vieron las fotos de esa gente? Iban sonriendo. Yo cuando los vi, no puede ser. Le iban a cortar la cabeza con un cuchillo así. No sé qué es peor, que te corten la cabeza o el tiempo que están tardando en cortarte la cabeza. No sé qué es peor. Iban sonriendo. ¿Dónde viene eso? Solamente viene de Dios. Cierra tus ojos. Aleluya. Oh Señor Jesús, te damos gracias
por el evangelio eterno que tú has dado. Queremos ser tus siervos. No queremos venir a la iglesia para cumplir. No somos gente de cumplimiento, Somos gente de propósito. Gente que entendemos la importancia de someterse a ti. Gente que entendemos que cuando estamos sometidos, tú nos bendices. Pero que estamos dispuestos a no recibir la bendición. Porque lo importante es someter. La bendición son añadiduras. Si tú no quieres añadir, bien. Pero si no quieres añadir, también está bien. Gracias. Porque pase lo que nos pase, siempre tendremos la recompensa eterna, la bendición eterna. Tú estás con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias, Señor.